Le damos la más cordial bienvenida a la maestra Paola Ramírez Martinelli. Ella es licenciada en Pedagogía y maestra en Lingüística Aplicada por la Universidad Nacional Autónoma de México. Por 10 años se desempeñó como profesora en Educación Básica. Colaboró en la Secretaría de Educación Pública como parte del equipo de enlaces técnico-pedagógico que participaron en la implementación del Programa Nacional de Inglés en Educación Básica. Su trabajo de investigación se ha enfocado en la adquisición de la lengua materna, específicamente el análisis del discurso narrativo. Actualmente se encuentra en el curso propedéutico para ingresar al doctorado en ciencias en la especialidad de investigaciones educativas del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados CINVESTAP, institución en la que desde mayo del 2017 funge como ayudante de investigación. Le damos la más cordial bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos nuestros participantes en esta sesión del día de hoy. Es un gusto estar con ustedes de esta manera, de esta vía remota. Vamos a trabajar hoy por 1 hora y media aproximadamente en esta temática diseñada justamente para ustedes, profesores del nivel medio superior, específicamente profesores de bachilleratos que tienen una relación directa con la Universidad Nacional Autónoma de México, es decir, que forman parte de esta Escuela Nacional Preparatoria, de la que muy orgullosos estamos todos y muchos somos egresados de esta institución. Vamos a trabajar en esta sesión en relación a la evolución de los planes y de los programas que han conformado y se han ido actualizando poco a poco para trabajar con los chicos, con los jóvenes con los que nos desempeñamos día a día. Entonces vamos a dar inicio a esta sesión, les iré mencionando los momentos en los que habrá que participar y que entonces, bueno, agradeceré mucho su respuesta vía chat. Vamos a iniciar nuestra sesión. Vamos a comentar este propósito con el cual tenemos el trabajo del día de hoy, que justo es que todos ustedes conozcan los cambios de los programas y de los planes de la Escuela Nacional Preparatoria y que reflexionen sobre su intervención como formadores, como profesores a este nivel. Me gustaría que iniciemos con una descripción de la forma en la que se va a llevar a cabo esta sesión. Inicialmente vamos a explorar cuáles son las características generales de la Escuela Nacional Preparatoria. Vamos a proseguir con la evolución de los planes y estudios, de los planes de estudio y más adelante vamos a trabajar con los programas que hoy son parte de esta visión de renovación y de trabajo e intervención docente que tenemos que estar constantemente reflexionando y actualizándonos. Y finalmente, bueno, vamos a cerrar con un análisis muy breve de cuál es la visión que se tiene con respecto a la Escuela Nacional Preparatoria. Iniciemos con estas características. Y para ello, les voy a solicitar que me apoyen respondiendo en el chat una breve reflexión. Me gustaría que me compartieran cuál de las siguientes palabras define mejor al docente de la Escuela Nacional Preparatoria. Vamos a ver, tenemos por acá la opción A, es un profesor humanista, es un profesor que es autónomo, es un profesor crítico o es un profesor social. Les pido que nos apoyen contestando en el chat cuál es justamente la opción que más consideran que se apega a lo que define al profesor de educación media superior, específicamente al profesor de la UNAM. Bien, vamos viendo, yo tengo acceso justo a las respuestas que ustedes nos comparten en este chat, entonces vemos, les comparto a ustedes las mismas respuestas que nos dicen. Nos comparten ustedes que un profesor humanista es la palabra que mejor define al docente de la Escuela Nacional Preparatoria. Tenemos que un profesor social, solo el 16% de ustedes que están participando nos dicen que un profesor social es el profesor de la Escuela Nacional Preparatoria. El 25% menciona que es un profesor autónomo y tenemos a un 21% que nos comparte que es un profesor crítico. Entonces, si consideramos esta participación que ustedes están teniendo en esta encuesta, vamos a mencionar que sí, el profesor humanista es lo que ustedes consideran que es lo que mejor define al docente de la Escuela Nacional Preparatoria. Pero vamos a reflexionar un poquito
sobre por qué han escogido ustedes esta respuesta. ¿Qué es lo que los ha llevado a seleccionar una de estas 4, cuando realmente vemos que podríamos estar ante 4 cualidades, ante 4 palabras, ante 4 conceptos que definen perfectamente bien al profesor de la Escuela Nacional Preparatoria? Entonces, bueno, me gustaría que nos compartieran igualmente en el chat por qué han escogido ustedes esa opción. Así que vamos, los invito a que participen en este chat compartiendo cuál fue el motivo que los hizo llevar a seleccionar esa palabra que ustedes marcaron como alternativa dentro de la encuesta. Veo que ya están escribiendo, varios de ustedes están escribiendo, así que vamos a reflexionar muy bien sobre qué es lo que le están pensando. Por supuesto, están pensando quizá desde su propia intervención, se están mirando a ustedes, o a lo mejor lo están haciendo desde la mirada a sus propios profesores, si es que son ustedes egresados de la Escuela Nacional Preparatoria. Tenemos a Xochitl López, que nos dice que considera que su opción la consideró de tal manera porque los profesores de este nivel tenemos apertura a la enseñanza. Tenemos que María José nos comenta que, bueno, porque es una profesora que se preocupa por la formación integral del individuo. Por acá tenemos a Ivonne Castañeda, que ella considera que también es una profesora crítica y una persona crítica. Tenemos a Patricia, que nos dice que es una profesora capaz de analizar el currículum y, por supuesto, empezar a trabajarlo con sus alumnos. El profesor Rodrigo nos habla de que él seleccionó autónomo porque se trata de una libertad de cátedra, la que se incorpora en los estudios de la Escuela Nacional Preparatoria. Y así voy viendo varios de sus comentarios porque se actualizan y porque tienen una formación constante y transmisible, nos dice Julieta, y ustedes están compartiendo todas estas alternativas. Desafortunadamente no vamos a poder leer todas sus participaciones, pero afortunadamente vamos viendo justamente esta libertad de cátedra que sale, vamos viendo esta reflexión sobre la transmisión de los conocimientos y esta forma de concebirnos de manera crítica, no solo como docentes. Entonces, crítico ha sido lo que más comparten por acá en el chat. Muchas gracias a todos, a Doris, a Paola, a Rodrigo, a Isabel, que nos están compartiendo sus respuestas. Hemos de comentar que todas las respuestas que ustedes nos compartan se van a quedar guardadas en este chat, justamente para que nosotros podamos nuevamente revisar cada una de ellas y seguir retroalimentando lo que se concibe en general dentro del mismo cuerpo docente sobre cómo es y cómo se concibe un profesor de la Escuela Nacional Preparatoria o de algunas preparatorias incorporadas a la UNAM a sí mismo. Entonces, vamos a continuar, en algún otro momento recuperaremos estos comentarios del chat y vamos a continuar con esta reflexión. Nuevamente, vamos a solicitar su participación dándonos apoyo con la respuesta a estos enunciados, a estas declaraciones, a estas ideas. Vamos a ver, yo les voy a leer la declaración y ustedes me comparten si se trata de algo verdadero o de algo falso. Entonces tenemos, todas las preparatorias deben estar incorporadas a la SEP. Y nos dice por acá la respuesta generalizada del grupo de participantes que nos están acompañando esta tarde. Nos comenta que un 87% que esto es falso. Y vamos a ver efectivamente que la respuesta a esta pregunta es una pregunta cuya reflexión nos lleva a una situación de lo falso. ¿Por qué? Vamos a platicar un poquito de por qué. Bueno, pues porque tenemos efectivamente dos sistemas en este momento en nuestro país, dos grandes sistemas que se ubican que tratan de homogeneizar y de buscar una forma de trabajo bastante sólida, bastante contundente con sus estudiantes. Tanto la Secretaría de Educación Pública desde el Sistema Nacional de Bachillerato como la Universidad Nacional Autónoma de México y otras universidades, no solo la UNAM, sino otras universidades públicas, tienen incorporados a sus sistemas a este nivel medio superior, a los distintos colegios de preparatoria. Y entonces vemos que la Secretaría de Educación Pública no tiene una hegemonía completa sobre este nivel, sino que es compartida por el sector público a nivel superior.
Vamos a ver la siguiente. La Escuela Nacional Preparatoria forma parte del Sistema Nacional de Bachillerato. Ya un poquito por ahí les apoyé con esta respuesta. Vamos a ver qué nos comparten. Tenemos por acá, nos comparten que si es el 65%, 66% de ustedes nos comparten que efectivamente creen que la Escuela Nacional la Preparatoria forma parte del Sistema Nacional de Bachillerato. El 28% nos comparten que esto es falso. Vamos a ver cuál es la respuesta a esta situación. Y vamos a ver que tenemos un falso por ahí en esta declaración. ¿A qué se debe esto? Justo lo que les comentaba hace un momento. El Sistema Nacional de Bachillerato es un sistema nacional que corresponde a la Secretaría de Educación Pública. Es decir, es un sistema que está justamente en este momento que ustedes han escuchado muchísimo hablar sobre este nuevo modelo educativo, sobre esta forma de concebir a la educación como un continuo que va desde preescolar a bachillerato. Este nuevo modelo educativo lo siguen las prepas incorporadas al Sistema Nacional de Bachillerato. Nosotros como profesores incorporados a un colegio de la UNAM o propiamente que somos docentes dentro de una prepa de la UNAM, dentro del CCH, entonces, bueno, no nos vemos incorporados en este Sistema Nacional de Bachillerato, sino que directamente nos incorporamos a la casa de estudios, a la universidad de la que se desprende nuestra preparatoria, específicamente en este momento hablando de la UNAM. Nuestra siguiente cuestión. Tenemos el sistema de bachillerato de la UNAM. Incluye al Colegio de Ciencias y Humanidades y a la Escuela Nacional Preparatoria. ¿Qué nos comparten? Rápidamente se estableció un 100% de participación perfecto hacia esta declaración. Todos ustedes saben perfectamente que estos dos sistemas, estos dos subsistemas, corresponden al sistema de bachillerato de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y vamos a ir a nuestra siguiente declaración. El sistema incorporado a la UNAM debe alinearse al nuevo modelo educativo propuesto por la Secretaría de Educación Pública. Y perfectamente bien, quedó aclarado este punto. Sabemos que a nosotros esta situación que tiene que ver con el nuevo modelo educativo no es un elemento que nos deba de generar cualquier tipo de interrogante a nivel de actuación en el aula. Por supuesto que si lo vemos desde una perspectiva humana, que se preocupa por justo saber qué es lo que pasa en el mismo nivel en el que estamos, pero en otras dependencias, tendríamos que estar preocupados al respecto. Y a pesar de que no se incorpora, vamos a ver que hay unas situaciones bastante allegadas con respecto a este modelo que propone la Secretaría de Educación Pública para trabajar en la educación media superior y lo que hemos venido trabajando desde hace ya bastantes años en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y vamos a ver entonces nuestra última declaración y nos dice: la Escuela Nacional Preparatoria busca fomentar la cultura de aprecio por el entorno, su conservación y el cuidado de sus valores. Y tenemos también en este momento, estoy viendo que el 100% de los participantes nos están compartiendo que así es, que efectivamente esta es una de las particularidades y de las características de este sistema de preparatoria y de CCHs a los que estamos haciendo referencia en esta tarde. Vamos a ver cuál es la misión. Estamos en este bloque en el que nos referimos a las características de la Escuela Nacional Preparatoria. Vamos a hablar un poco sobre cuál es la misión de esta Escuela Nacional. Y tenemos que lo que nos dice justamente este plan de desarrollo bastante actual que nos habla sobre la misión de la escuela como brindar a sus alumnos una educación de calidad que les permite incorporarse con éxito a los estudios superiores y enfrentar los retos del mundo actual. Pero ¿y esto cómo? Esto se logra mediante la adquisición de una formación integral que le dé a los alumnos, en primer lugar, lo que veíamos en esta declaración que contestamos como verdadero, este aprecio por el entorno, esta conservación por el cuidado del mismo entorno y por conservar también al mismo tiempo los valores que caracterizan a nuestra sociedad.
Tenemos también que una forma de hacerlo es con una mentalidad analítica, dinámica y crítica que les permita ser conscientes de su realidad y comprometerse con su sociedad. Y tenemos la capacidad de obtener por sí mismos nuevos conocimientos, destrezas y habilidades que les posibilite enfrentar los desafíos de la vida actual y que esto sea de manera positiva y de manera responsable. Entonces, como vemos, esta situación, esta misión no está despegada de lo que ocurre o de lo que plantea y planea la Secretaría de Educación Pública al proponer este modelo educativo, sino que más bien justo se están recuperando miradas que desde la UNAM se han gestado y que entonces se espera incorporarse a los otros niveles y subsistemas de bachillerato. Vamos a ver un poco con respecto a cómo hemos llegado hasta acá. Y para eso vamos a pasar a este siguiente bloque, que justo vamos a retomar esta evolución histórica, por supuesto, de cuál ha sido el ir y el venir de los planes y programas de estudio de la Escuela Nacional Preparatoria. Vamos a pensar un poco, vamos a remontarnos muchísimo tiempo atrás y recordemos un poco al maestro Gabino Barrera. En este año, en 1867, él asume la dirección de la Escuela Nacional Preparatoria, si recordarán perfectamente, esta se ubicaba en San Ildefonso, pero no solo es la ubicación, no solo es la puesta en marcha de este nivel educativo, sino que nos tenemos que pensar un poco en cuál era la filosofía y en la forma en la que nace esta propuesta de Escuela Nacional Preparatoria. Y entonces vamos a ver que hay una influencia completamente inminente entre el maestro Gabino Barrera y desde las filosofías europeas, por supuesto, y las intervenciones pedagógicas que están relacionadas, por ejemplo, con Augusto Comte. Augusto Comte, que tiene esta visión muy fuera separada de la educación de todo el aspecto religioso, estas ideas que por supuesto si las acotamos al momento histórico en el que se encontraba naciendo esta propuesta, pues vemos esta búsqueda de no intervención por parte de la educación eclesiástica y más bien por esta búsqueda por una filosofía escolástica. Es decir, por esta forma de instaurar el positivismo, el método científico, la forma en la que se llega a la construcción del conocimiento, desde, por supuesto, formas de trabajar que vienen de la propia corriente positivista, de la corriente europea y corrientes alemanas y francesas, digamos. Pero, ¿qué pasaba dentro de esta misma corriente? ¿Qué pasaba? Había ciertas prioridades, por supuesto. Y estas prioridades estaban centradas primeramente en lo matemático, esta necesidad por hacer consciente y reflexivo el conocimiento hacia las matemáticas, por supuesto que hacia las ciencias naturales, y posteriormente se consideraba que el mundo, lo real y las cuestiones lógicas, la propia filosofía social, que es justo de la que se le considera padre a Augusto Comte, pues empieza a instaurarse. Pero por supuesto que esto se tiene que ir modificando. Pero es importante que reconozcamos estas como las bases propias de las que nace la Escuela Nacional Preparatoria. Si nos movemos un poco en el tiempo y un poco vemos bastantes años de diferencia entre una y otra, también si nos ponemos a analizar el contexto sociohistórico, cultural de nuestro país en estos años, pues podríamos pensar justamente a qué se debe este lapso de poca intervención y de poca actualización con respecto a los niveles de educación media superior. Pero vemos que entonces en el año de 1918 justo lo que ocurre es un pensamiento pues post-revolucionario, un pensamiento que hace que buscar a la propia escuela, buscar dentro de los propios profesores el desarrollar en sus estudiantes la necesidad de unificar al país, la necesidad de impulsar el amor al arte, la búsqueda por reconocer al otro como un compañero, como un colaborador, como alguien con quien podemos construir y podemos hacer nación y podemos llegar a conformar propios valores ciudadanos y humanos. Entonces, en este momento se empiezan a delimitar un poco las cuestiones obligatorias, las asignaturas obligatorias, y se instauran ciertos elementos y ciertas áreas que ya en este momento irán tomando evolución.
No se considera específicamente la necesidad de tratar de llevar un mayor poder o una mayor importancia a una sola asignatura, sino que más bien ir sorteando dependiendo de las necesidades que se requería cubrir en ese momento en nuestro país. Nos movemos un poco y nos vamos al año de 1931. Y en este momento, bueno, pues vemos y se determina que justo lo que hace falta no es una sola propuesta siguiendo con esta misma línea justo, de dar prioridad por una asignatura. Y entonces, en ese momento surgen varios bachilleratos, varios modelos de bachilleratos que algunos se desprenden justamente de la Escuela Nacional Preparatoria, pero surgen otras opciones y otras alternativas pensando en cuál es el tipo de formación o cuál es justo el propósito que se debe de alcanzar en este nivel. Entonces tendremos estudiantes que efectivamente desean ingresar a este nivel para posteriormente continuar estudios universitarios o algunos otros estudiantes que por condiciones familiares se ven en la necesidad de adquirir o perfeccionar alguna actividad que sea propia para ingresar al mundo laboral y de entrada, bueno, les dé las bases. Entonces se establece en este momento que lo que debe de hacerse en el bachillerato es proveer a sus estudiantes de una cultura general que les permita o bien dirigirse hacia una formación profesional mucho más especializada o bien tener una formación técnica que además lo respalde con conocimientos sobre el mundo en general, sobre la cultura en general, sobre su propio país y que entonces le ayude a tomar decisiones, siempre con esta mirada, con lo que comentaban ustedes mismos, con esta mirada del verse como una persona crítica y reflexiva. Pasamos un poco más adelante y nos vamos hacia 1964. Y justo es en este momento cuando se define que el bachillerato en la Escuela Nacional Preparatoria ha de tener una duración de 3 años. El espíritu sigue teniendo esta mirada positivista, esta mirada sobre el método científico, sobre la búsqueda de la concepción, de la construcción del conocimiento a partir justo de la exploración, del establecimiento de hipótesis y de un trabajo continuo con la experimentación. Y pues bueno, se prevalece esta noción de proveer a los estudiantes de cultura general con la idea de prepararlos para los estudios superiores. Nos movemos un poco más adelante y muy poco más adelante y es cuando se establecen justamente los planes iniciales de la Escuela Nacional Preparatoria. Y con estos planes se establece, por supuesto, cuál va a ser la intervención de tipo pedagógico que se debe de tener con los estudiantes. Entonces, se procura que efectivamente ya no sea un tipo de enseñanza completamente enciclopédica, esta transmisión de la cultura general de manera como una forma de transmitir conocimientos sin necesidad de llevar a una aplicación, a una cuestión mucho más pragmática, y tenemos entonces esta necesidad de querer trabajarlo de manera distinta. Y entonces es cuando justo se combinan las ciencias y las humanidades. Sí es importante tener este tipo de formación para que entonces se logre llevar al estudiante de manera integral hacia su preparación a los estudios superiores. Y tenemos que se conserva esta situación de 3 años y se establecen 6 áreas. Estas 6 áreas que justamente tienen que ver con las ciencias físico-matemáticas en primer lugar, las ciencias químico-biológicas, las ciencias económico-administrativas como una tercera área, las ciencias sociales, las artes, por supuesto, y las humanidades. Entonces, en este momento hay 6 áreas. Algunos de ustedes recordarán, quizá de sus años de prepa, que esto ya no era así, existían 4 áreas. Y porque justamente esto ocurre en 1996, que es el momento que podríamos hablar del momento inmediato a este momento en el que nos encontramos hoy, cuando se tiene por primera vez un acercamiento más apegado a los ideales generales y no solamente a una visión que viene de una tradición europea pedagógicamente o filosóficamente, sino que se ubica ya en qué es lo que ocurre y qué es lo que se requiere para los estudiantes. Entonces, los 2 puntos esenciales que busca este perfil, este modelo y este plan, por supuesto, de 1996,
es potenciar y fortalecer el perfil de egreso de los estudiantes, es decir, saber bien a quién estamos formando y por lo tanto para eso saber bien qué es lo que pedimos y qué es lo que se requiere que estén trabajando y que estemos desarrollando como docentes, y orientar el enfoque metodológico de los programas que estamos trabajando. Entonces, en ese sentido, vamos a ver que justo llama mucho la atención si revisamos un poco de bibliografía al respecto, que en este momento es cuando también en la Secretaría de Educación Pública se empiezan a establecer ciertos elementos con respecto, por ejemplo, al trabajo por competencias, y que hay una discusión fuerte entre el Sistema Nacional de Bachillerato y la Escuela Nacional Preparatoria, por cómo va a ser la forma que adoptamos, si la Escuela Nacional se va a adherir al Sistema Nacional de Bachillerato o cuál es la relación que van a tener un sistema con el otro. Algo a lo que la Universidad Nacional Autónoma de México se opone completamente, justo pensando en no querer seguir estas miradas dirigidas por la UNESCO, por la OCDE, que más bien se concentran en dar a los estudiantes todo lo necesario para ingresarlos al mundo laboral, en algunos ojos y en algunas palabras neoliberalista, y la UNAM busca mantenerse dentro de la formación humanista y crítica, que realmente sea el chico el que salga por toda esta reflexión que se le dé, y no darle las herramientas directamente para que lo haga, independientemente de si se ve la necesidad de hacerlo o si más bien sus condiciones socioeconómicas, contextuales, lo llevan a dirigir su mirada hacia una cuestión mucho más reflexiva y más humana. Entonces vamos a ver que estos dos elementos en los que parte el plan de estudios de 1996, y hacemos énfasis en este plan porque este plan es un plan que se mantiene. Hoy, en el 2018, este es un plan que se mantiene, y se mantiene justo por la fortaleza que tiene y con la que está concebido. Sin embargo, hay cambios en los que se les hace a este plan y que justamente vamos a revisar también en este momento. Pero vamos a quedarnos con cómo se instaura este plan 1996. Hablemos un poco sobre a qué se referían con potenciar y fortalecer este perfil de egreso. Es específicamente a establecer quién es el estudiante que sale de la Escuela Nacional Preparatoria. Y en ese sentido vamos a encontrarnos con una lista de particularidades con las que se espera que el estudiante de este nivel egrese. Y vamos a ver que es una situación que nos habla sobre una valoración personal, una valoración cultural, toda esta idea sobre el desarrollo de las ciencias, sobre el desarrollo de las humanidades, y lo más importante es la construcción de saberes. Es decir, se reconoce la misma Universidad Nacional Autónoma de México como un sistema que lleva a sus estudiantes a través de un proceso constructivo, a través del propio, seguramente ya escuchado por todos ustedes, el constructivismo. Es decir, se acompaña y se acerca a los saberes que efectivamente están pensados como los saberes propios para enfrentarse a los retos del mundo actual, que son lo que podemos llamar competencias. Pero todo esto desde una mirada mucho más abierta y mucho más apegada a el propio reconocimiento del humanismo, de la crítica y de la noción de sociedad, y no solo de sociedad en el mundo, sino de sociedad que se desemboca y se desarrolla o en un núcleo pequeño o en un núcleo mucho más grande, dependiendo cómo concibamos el tamaño de las comunidades, y que por supuesto poco a poco y dependiendo de esa relación se pueda haber involucrado en ambientes cada vez más macro. Y por otro lado tenemos entonces esta estructura metodológica, este enfoque que tiene a bien cambiar la intervención y la forma en la que los docentes tanto planean como buscan trabajar con sus estudiantes. Está mucho de lo que hablaban ustedes, la libertad de cátedra, esta forma de cómo aproximarse a los estudiantes, que sí es una libertad de cátedra, por supuesto, pero vemos que esta libertad de cátedra está vinculada también con historia y con la misma evolución de la que hemos estado platicando en la Escuela Nacional Preparatoria.
De esa manera no nos vamos a encontrar con profesores que tengan una forma de tener una intervención con sus estudiantes que sea mucho distinta de la que nosotros mismos estamos teniendo con nuestra asignatura, sino que más bien ya son cuestiones y variaciones propias de los contenidos y de los temas que se abordan en cada una de las disciplinas. Pero como tal, el tipo de enseñanza y la forma en la que nos aproximamos justo a la construcción es distinta dependiendo a la asignatura, pero el fuerte, el núcleo de esa intervención es muy similar, justo por esto que se establece acá en el plan. Tenemos, por ejemplo, cuáles fueron esos motivos por los que se hace esta orientación. En primer lugar, si nos vamos antes de 1964, vamos a ver que las materias eran únicamente eso, una lista de temáticas en cada una de las asignaturas, se presentaba una lista de los temas que el profesor tenía que trabajar con su grupo. El profesor debía de inventarse de qué manera podía hacerlo, pero tenía que trabajar uno u otro tema. Sin embargo, habían algunas asignaturas que no tenían una relación directa con lo que se trabajaba o lo que se observaba que los profesores trabajaban en esa asignatura. Y pongamos como ejemplo la clase de dibujo de imitación, una asignatura que estaba presente antes de 1996 y que se observaba que en esta asignatura el trabajo no correspondía a lo que el propio título de la asignatura estaba sugiriendo. Entonces, en ese sentido, se optó por modificar con base en justo el desempeño y la forma en la que los profesores estaban trabajando los nombres de algunas de las asignaturas. Y por supuesto, con respecto a eso mismo, esta forma de concebirlas hace que haya una necesidad de ubicarlas en un lugar especial dentro del mapa curricular. Dentro de esta sábana en la que se ubican todas las asignaturas, era necesario reconocer, bueno, si el nombre de esta asignatura ya no es dibujo de imitación y ha optado por otro nombre, ¿dónde se ubica? ¿Es necesario que se quede quizá en el área de lo artístico o será necesario que pase a una cuestión mucho más técnica o incluso a una postura mucho más humanista? ¿Dónde se ubica? Entonces, hablo de este ejemplo, pero esto pasa con todas las asignaturas. Todas las asignaturas se replantea dónde se ubican dentro de este mapa curricular. Y bueno, tenemos que había una carga horaria insuficiente. Eran demasiados los temas dentro de este listado del que estamos hablando, eran muchos los temas que se tenían que abordar a este nivel y por lo tanto la carga de trabajo con los estudiantes se volvía excesiva. Había mucho trabajo extra clase, había mucha necesidad de trabajar elementos fuera del colegio, entonces hablamos de que era insuficiente lo que se estaba trabajando o era demasiado lo que se estaba proponiendo en estas listas de temáticas. Así que en ese sentido se redujeron y hubieron cambios entre lo que duraba una asignatura, las horas de una y otra y por supuesto en ese sentido se organizaron también estas seis áreas de las que hablábamos pasan a ser 4 áreas. Específicamente las que seguramente ustedes reconocen como parte de su formación y que hoy son parte de este modelo en el que ustedes están trabajando y llevan trabajando desde que se iniciaron como docentes a este nivel. En ese sentido, considerando estas particularidades, bueno, se toman ciertas decisiones y una es evitar la enseñanza transmisiva. Con esta reducción de horas y esta reducción de adecuación de horas y esta reducción de contenidos, esto hace que el profesor tenga que buscar otros medios para trabajar los contenidos de su asignatura que no sea necesariamente de una manera verbalista o de una manera expositiva, sino buscando efectivamente que sean los estudiantes quienes vayan construyendo y trabajando dentro de la propia asignatura y dentro de la clase los contenidos que se van proponiendo. En este sentido, también se conserva la situación de la formación en cultura básica, es decir, justo lo que se pretende es que el profesor reconozca cuáles son los elementos centrales de su asignatura y a partir de ellos proponga mayor énfasis a unos o a otros. Y bueno, en este sentido, se busca el desarrollo de habilidades y de destrezas intelectuales, bueno, que les ayuden a trabajar y a resolver problemas de la vida diaria, pero en un sentido, como lo vemos, actitudinal,
conceptual y procedimental, que no solo sepan reconocer cuáles son los elementos que caracterizan una teoría, sino que pudieran también identificar cómo esto se puede aplicar para analizar o para tener una opinión, desarrollar una opinión sobre un elemento propio de cualquier problemática de tipo social o en el caso de las ciencias un poco no humanistas sino duras, veremos cómo es que lo puedo aplicar. Y entonces pensar también en esta cuestión mucho más actitudinal de la que hablábamos, esta cuestión ética de cómo accionar y de cómo verme parado frente a las asignaturas que estoy teniendo como estudiante. Y bueno, pasamos a esta siguiente noción de cómo es entonces que se da esta propuesta de caracterización del Plan 1996 y vamos a tener que lo que se busca también como reconocer en este sentido es ver, lo vamos a cambiar, este plan se va a adecuar. ¿Se va a adecuar en qué sentido? Bueno, en primer lugar, pensando en que queremos que los estudiantes concluyan. Nos interesa que los estudiantes concluyan perfectamente cuáles son el nivel educativo en el que se encuentran, pero que además concluyan un nivel superior y que entonces este nivel superior sea concluido con éxito y que este nivel de término de sus estudios de bachillerato en la preparatoria también sea con éxito y que las materias tengan este nivel de aprobación adecuado para efectivamente saber que los chicos están adquiriendo los conocimientos y las actitudes y los procedimientos que nosotros esperamos para que efectivamente ingresen y continúen sus estudios de manera adecuada. Y en ese sentido vamos a ver que también otro elemento importante y que está definido justamente en este plan son 15 propósitos específicos. 15 propósitos que son con los que seguimos trabajando y que debemos de tener conciencia de que estos propósitos son propósitos que hay que tenerlos por ahí cerca para que no se nos olvide dónde estamos y a qué institución pertenecemos y cómo nos debemos de mover en ella. Entonces vamos a revisar muy brevemente, no tenemos suficiente tiempo para ahondar en cada uno de ellos, pero vamos a ir revisando estos 15 propósitos que tiene este Plan 1996. En primer lugar tenemos esto que hablábamos, el fortalecimiento del perfil de egreso. Y no voy a ahondar más en ello, en tanto que revisábamos que efectivamente la dirección era la que mostraban estos puntos del perfil de egreso. Otro de los propósitos es el establecimiento de 3 etapas y estas 3 etapas tienen que ver con estos 3 años en los que se trabaja en el bachillerato y tiene que ver con el nivel de exigencia y de intervención que hemos de tener con nuestros estudiantes. Se establece la etapa introductoria en un nivel de cuarto grado de preparatoria, la profundización, orientación que tenemos en el 5º grado y tenemos la parte propedéutica que corresponde propiamente al 6º grado de este nivel. Como tercer elemento tenemos el fortalecimiento de las materias clave. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que justo en esta forma de concebir la carga horaria, estas 2 asignaturas, no propiamente español, sino hablamos de las asignaturas que se relacionan propiamente con la lengua, con la comunicación, con la forma en la que nos desenvolvemos en la lengua y literatura, por ejemplo. Vamos a ver que estas asignaturas tienen un incremento horario y este incremento horario básicamente también involucra el hecho de que se tomen algunos bloques de horas juntas. Es decir, que no tengan la clase de una sola hora, sino que tengan la oportunidad de tener a la semana una sesión de 2 horas de alguna de las 2 materias que tenemos acá, para que justamente haya oportunidad de que se establezcan dinámicas distintas de trabajo y que la profundización sea mucho mayor con respecto a estas 2 áreas. Y bueno, tenemos en ese sentido la reducción de carga horaria semanal, que efectivamente con las otras asignaturas que tendrían esta reducción propiamente del fortalecimiento de español y de matemáticas, pues esta reducción de la carga horaria hace que otras asignaturas, y sin que se pudiera restar importancia a ellas, sino justamente pensando en las herramientas que los estudiantes requieren para continuar
preparándose, se dé una menor intervención, pero no una menor intervención de menor calidad, sino mucho más específica, derivada de los contenidos que tendrían que estar mucho más seleccionados y especificados. Y bueno, crear bloques de 2 horas a la semana de algunas materias, como lo comentábamos. Vamos a tener también por acá la construcción progresiva del conocimiento. Esto es, si lo vemos desde una manera de intervención, vamos a reconocer en esta noción de la gradación de la responsabilidad y de la incorporación de mayor responsabilidad por parte de los estudiantes. Es decir, los profesores son quienes tienen este papel de modeladores, de trabajo mucho más cercano a la forma convencional de trabajar un contenido, de acercarse a la propia búsqueda bibliográfica, a la investigación, y poco a poco se les va restando importancia a la participación del profesor y se le aumenta este grado de importancia de observación y de intervención a los estudiantes para que en momentos finales ellos sean quienes logren desarrollar todo por sí mismos, y que por supuesto esto se ve acompañado del establecimiento y la conceptualización del autoaprendizaje, de esto que hemos escuchado ya bastante, del aprender a aprender. Y en este sentido vamos a tener la incorporación de experiencias de aprendizaje basadas justo en este procedimiento, ¿no? En la identificación y planteamiento de problemas y la resolución e interpretación de los resultados y de lo que va acompañando este enfoque, esta propuesta metodológica, que la vamos a ver acompañada a lo largo de los siguientes estudios que se tengan a nivel superior, que van acompañados por supuesto del trabajo de investigación, de la forma en la que abordamos o nos acercamos propiamente a cualquier tipo de procedimiento que se requiriera según el área en la que nos encontremos. Y bueno, tenemos la idea de favorecer el aprendizaje sistemático, explícito y práctico, es decir, esta idea de promover en los chicos el deseo de la indagación. Y en ese sentido también, bueno, aquí están estos elementos que aparecen en su pantalla, son los que se incorporan a la construcción progresiva del conocimiento, a cómo es que se construye el conocimiento. Y es justo como nos manifiesta en este plan de estudios cada uno de los procedimientos y cada uno de los momentos que hemos de considerar al planear nuestras intervenciones, y planearlo pensando justamente en que no se trata de llegar y hablar del tema del que efectivamente puedo ser especialista, sino efectivamente tener una revisión previa para poder ayudar a los estudiantes a identificar tanto lo que se considera lo elemental, lo básico, para poder pasar a un siguiente momento en el que se pueda promover la reflexión, y a un último momento en el que efectivamente los chicos hayan tomado conciencia sobre su propio aprendizaje. Entonces, los últimos 3 elementos que nos hacen falta es justamente la construcción progresiva de productos de aprendizaje. Es decir, que haya otros elementos con los cuales yo pudiera evaluar a mis estudiantes, no únicamente la toma de un examen, de un test, sino elementos que se pudieran ir construyendo a lo largo de cierto periodo y nuevamente según la intervención que se ha tenido. Y esta estructuración funcional del conocimiento, es decir, en la que se relacionan ciertas asignaturas de manera muy clara según los contenidos programáticos de cada una de estas asignaturas. Y en este sentido, bueno, la coherencia disciplinar es que está muy vinculada con lo que comentamos, y la definición de cuál es el enfoque conceptual de cada una de las asignaturas. Y en ese sentido, lo que comentamos también al principio, el establecimiento de estas 4 áreas y de 4 elementos, 4 áreas, 4 momentos en los que se establece este momento propedéutico para que los chicos logren seleccionar y direccionar su participación y su ingreso a la educación superior. Dinamizar y revitalizar el currículo y la calidad en el capital ofrecido, es decir, siempre proveyendo a los chicos de una noción sobre lo humano, sobre la diversidad, hacia lo estético, hacia lo artístico y hacia las ciencias. Entonces, si nos vamos justamente sobre estos ejes y estos núcleos curriculares que son los que hay que considerar, pues tenemos estos ejes como nuestros ejes de formación.
Es así como se articulan los 3 años en los que se está en el bachillerato y es a partir de los núcleos que justo están vinculados con los años en los que se está cursando el bachillerato. Un nivel básico, un nivel formativo cultural que pasa a dejar de lado lo descriptivo y se mete más en lo crítico, en lo reflexivo, y un nivel propedéutico que efectivamente prepara a los estudiantes para lo que prosigue en su educación. Y bueno, es justamente como se articulan estos cambios que es muy necesario establecer para que quienes estamos frente a los estudiantes tengamos una noción clara de cuál es nuestro actuar. Pues esta organización básicamente sobre la cuestión curricular se enfoca justo, como lo vemos en el núcleo propedéutico, en el caso de las áreas, es decir, se enfoca justo en lo que ocurre en el 6º grado de este nivel, se anexan materias nuevas, y se incrementan las horas como veíamos y se reubican materias. Es decir, esto es lo que tenemos que considerar. Esto es lo que ocurre en nuestro plan de estudios a la fecha cuando hablamos del nivel educativo en el que nos encontramos. Y si hablamos de cuáles son las competencias que se han de desarrollar específicamente también en este nivel, nos vamos a encontrar con que en la etapa 1, que corresponde a este nivel inicial del 4º grado, que es este nivel de introducción, lo que se busca es tratar de trabajar estas competencias de comunicación y de organización y análisis. Es decir, muy descriptivo este tipo de trabajo. Es una idea de pasar de un tipo de pensamiento convergente que efectivamente nos ayuda a centralizar ideas, a centralizar tipos de procesamiento, es decir, llevar a los chicos a reconocer que hay respuestas únicas, que hay procedimientos únicos dependiendo de la mirada que le damos, de manera muy descriptiva. Es decir, para que se enfrenten al hecho, a nuestro objeto de estudio de manera directa, sin necesidad de llevarlos a contrastar elementos muy complicados. Esto lo vamos haciendo gradual. De pronto quisiéramos que en un 4º grado ya se alcanzara ese nivel de dominio, que ese pensamiento convergente esté superado, que también se le llama pensamiento vertical, que es justo esa noción un poco aristotélica en la que hay una pregunta y hay una respuesta y es posiblemente la única respuesta. Poco a poco nos vamos moviendo hacia las siguientes etapas. En esta segunda etapa, que es la de profundización y que se va acercando justamente a lo que ocurre en el 2º grado, el 5º grado de educación preparatoria, vamos a ver que efectivamente lo que pasa es que llegamos a un pensamiento divergente, es decir, que se conciben distintas posibilidades y todas las posibilidades para un solo objeto y un abordaje de este objeto. Es hasta este momento cuando podemos entonces trabajar con estas cuestiones mucho más de comparación y de contraste, de crítica, de creatividad y de poder llevar a nuestros estudiantes a un nivel mucho mayor de reflexión. Y en una tercera etapa, que es de orientación, pues es efectivamente eso que ya pudimos ver como en un primer momento descriptivo, en un segundo momento de análisis y de reflexión, bueno, ¿cómo lo consolidamos en eso que a mí me interesa? En esos aprendizajes, en esas nociones que a mí me resultan relevantes, ¿cómo es que convergen y los hago míos para realizar mis siguientes estudios que ya forman parte de lo que quiero ser en la vida? Bien, entonces vamos a abrir el chat para que se establezca un momento de preguntas propiamente relacionadas justo con esta noción de la evolución que hemos ido platicando. Entonces, vamos a invitarlos a que ustedes nos compartan. Pueden ser preguntas, por supuesto, pero también pueden ser algunas ideas que ustedes estén teniendo en este momento o planteamientos que se estén haciendo con respecto a su intervención, si hay un cambio o no, o entonces de qué va a tratar este siguiente bloque que tiene relación con los programas. Vayan compartiéndonos qué es lo que están pensando o qué dudas surgen con respecto a esta situación. Vamos a hablar de los programas, vamos a hablar un poco de justo cómo nos ubicamos y dónde los encontramos para poder ahondar más en mi materia, pero de momento veo que varios están escribiendo. Me gustaría que nos compartieran
sus preguntas, sus cuestionamientos y lo que está surgiendo en su mente en este momento. Entonces, vemos a Marcos Ledesma, que nos dice: gracias, entiendo perfectamente el lado humano. Sin embargo, se está desarrollando una corriente fuertemente con la cultura de hacer maker. Esto ¿dónde se ubica en el modelo? Bien, buena pregunta, es una buena pregunta. Efectivamente, esta noción de formar personas emprendedoras, si lo podemos pensar desde el propio léxico propio y actualizado de lo que ocurre en este momento, bueno, vemos que es lo que se tiende a hacer. Sin embargo, la educación que se ofrece en la Escuela Nacional Preparatoria es un tipo de educación que no pretende establecer o dar los conocimientos para establecer un precio según o una estratificación numérica a lo que sabes, sino que más bien es que uno sea el estudiante mismo el que construya a partir de lo que sabe y se evalúe a sí mismo como alguien que puede actuar y que puede hacer, y no propiamente como un pequeño empresario o alguien que de entrada, según el espacio en el que se ha estudiado o según el tipo de conocimientos específicos que se le han dado, que pudiera tener, considerarse como valorado o con cierto tipo de valor numérico, digamos. Tenemos por acá otra pregunta: ¿cuáles materias aumentan su carga horaria? Específicamente son las relacionadas con lengua y matemáticas. El resto de las asignaturas son las asignaturas que están de manera regular. Y esto es algo que ustedes ya han estado trabajando. No es que vayan a aumentar todavía más la carga horaria de las asignaturas. Es algo con lo que ustedes ya han estado trabajando desde hace bastante tiempo. Lo que cambia es la visualización de los programas, que ya será un elemento que revisaremos. Ya se implementó este plan, sí, es un plan que se implementó en 1996, María Lorena, es un plan que lleva desde 1996, lo que es actual y que vamos a ver son los programas, porque algo que pasó en ese momento justamente fue que se instaura el nuevo plan, se acomodan, como comentábamos, las asignaturas, se adecuan los nombres y se organizan las cargas horarias, pero no se establece lo relevante de los programas, que es el enfoque de cómo se va a trabajar y específicamente cuáles son los contenidos por los que tengo que dirigirme y trabajar propiamente en mi asignatura. ¿La interdisciplinariedad es lo mismo que la transversalidad?, pregunta Irene Mora. Una muy buena pregunta. No es lo mismo, pero sí son elementos que se relacionan de manera cercana. Si vemos bien, la interdisciplinariedad es esta relación entre las distintas disciplinas, cómo es que convergen en ciertos puntos, en ciertas temáticas, distintas disciplinas. Sin embargo, la transversalidad tiene que ver con la temática como fuente propia del trabajo con el grupo. Es decir, vamos a encontrar que hay temas transversales que pueden tocarse desde todas las disciplinas y en un nivel de profundidad completamente adecuado, propio del que seleccionen los docentes. Pero la interdisciplina es ese choque natural que tienen las disciplinas justamente, ¿no? La transversalidad es algo que podemos nosotros ingerir y podemos proporcionar o planear según nuestras intervenciones o según en cuál es la forma en la que estamos buscando trabajar. Tenemos por acá también otra pregunta que nos dice, vamos a ver, acá tenemos a Paola Armienta, que nos dice: ¿por qué cambiaron solo para los de cuarto y los demás años no? Vamos a hablar justamente también sobre los programas. Algo que ocurre con esto es una muy buena pregunta, Paola. Todos los programas se están actualizando. Todos los programas se están actualizando. En este momento los de cuarto ya están culminados, los programas de cuarto están terminados, pero se siguen trabajando, justamente los de quinto deberían de ya estar también por concluirse y los de sexto están todavía trabajándose. Tenemos acá, nos comenta, efectivamente, Doris está aseverando esta situación, los cambios están para los 3 grados. Sí, los cambios efectivamente, como comparte Doris, son para los 3 grados. En este momento, nuevamente les comento, los que están ya, los que pueden encontrar directamente en la página de internet de la Escuela Nacional Preparatoria son los de cuarto, por ahí algunos de quinto ya se encuentran también.
Nos comparten por acá, nos comparte Julieta, nos dice, el modelo constructivista de la UNAM ha cambiado con respecto a la planeación situacional de nuestro país y se ha avanzado. Sí, y lo van a ver ustedes cuando exploren el programa con el que van a trabajar. Verán que en los programas anteriores no estaba de manera explícita este trabajo competencial, y en estos planes actualizados completamente van a ver que el enfoque está orientado justamente en el desarrollo de ciertas competencias que giran justamente en torno a lo que comentábamos, lo procedimental, lo conceptual y lo actitudinal. Y voy a leer una última participación más para que podamos continuar. Nos comparte por acá, nos dice por acá, acá tenemos vamos a ver alguna pregunta que parezca que se aglutina con las de los demás. ¿Cómo se trabajan los valores? Bueno, los valores es un elemento que viene aunado justamente a toda la formación que veíamos, ¿no? Desde el inicio, desde el nacimiento propio de la Escuela Nacional Preparatoria, y esta forma de trabajar, de promover en los estudiantes el trabajo hacia el respeto de los valores, no solo de la comunidad, sino en general los que hacen relación a la naturaleza y al propio ser humano, es un elemento propio de los programas y del enfoque de cada una de las asignaturas. Es decir, cada asignatura tendrá su trabajo en no propiamente valores como tal, si los enumeramos, sino con esta concepción de valorar al ser humano, a la naturaleza, a la comunidad, a la concepción a la concepción social, política en la que nos encontramos. Entonces, depende de la asignatura, la forma en la que se trabaja y, por supuesto, del enfoque en el que se trabaja cada una de las asignaturas. Bien, se quedan sus preguntas acá para que en la siguiente ocasión, más o menos en 10 días, esta presentación se transformará en un video y estará a disposición de todos ustedes, y se acompañará de una serie de un documento que tenga respuesta a las cuestiones que nos comparten, un documento de preguntas y respuestas, justo pensando en que podamos apoyar un poco más este trabajo, y que ahorita tenemos únicamente una hora y media, no podríamos abordar desgraciadamente todo lo que quisiéramos, pero que sirva como un elemento para orientarnos en dónde estamos y dónde tenemos que buscar lo que justo a continuación viene, que tiene que ver con los programas de la Escuela Nacional Preparatoria. Entonces vamos a revisar, les voy a hacer una pregunta, con esto vamos a revisar un poquito qué es lo que ustedes nos han, si ha sido clara esta situación, y me gustaría preguntarles, ¿cuál de estos documentos se actualizó en 2016? ¿Cuál de estos documentos se actualizó en 2016? Entonces vamos a ver. Nos dice por acá, está bastante parejo la participación que nos comparten en la encuesta, está moviéndose en este momento, y el 47% de los participantes, de ustedes que están aquí con nosotros, el 45% de ustedes, nos dicen que fue el plan de estudios el que se actualizó en 2016, y el 56%, ya ahorita se emparejó, un 50-50%, nos dicen que los programas de estudios son los que se actualizaron en 2016. Vamos a ver efectivamente cuál es la respuesta a esta encuesta, que ya se adecuó, nos dice el 57% que los programas de estudio. Y efectivamente, lo que comentaba hace un momento, lo que ocurre con estos dos documentos y que hay que considerar y hay que ver cuál es la distinción entre uno y otro. Si vemos un plan, y pensémoslo en términos más coloquiales, el término plan como tal es esta noción de qué vamos a hacer para que funcione lo que queremos, lo que tenemos propuesto. En este sentido, nuestra meta, nuestra idea de a lo que queremos llegar es el perfil de egreso. Entonces, a partir de que se traza la noción de perfil de egreso a la que se quiere llegar, se establecen las estrategias para alcanzarlo.
y eso se plasma en el plan. En el plan está esa forma en la que nos vamos a ir aproximando, tanto metodológicamente como en términos muy particulares, como lo veíamos con las cargas horarias, cómo es que podemos llegar a eso. Y los programas son las particularidades de cómo en cada asignatura se va a consolidar lo que se establece en el plan de estudios. Pero son dos documentos que son distintos el uno del otro. Normalmente vienen juntitos, normalmente los vamos a ver como plan y programas de estudio, o planes y programas de estudio en algunos casos. Pero vamos a ver que en este caso lo que tenemos es que el plan se estableció desde 1996, por supuesto que siempre se van haciendo adecuaciones, pero la situación nuclear que ciñe al plan de estudios se estableció en 1996, es decir, hace bastante tiempo. Y ha sido bastante funcional. Sin embargo, es en el 2016, justo por las demandas de las que comentaban hace un momento también, esta noción del emprendedurismo, de esta idea de querer hacer que los estudiantes sean conscientes de sus capacidades, hace que sea inminente esta adecuación dentro de los programas de las asignaturas. Entonces, existe un programa para cada una de las asignaturas, pero existe un plan general para la Escuela Nacional Preparatoria, que eso es algo que debe de quedar muy claro, porque lo que se ha actualizado a partir del 2016, quiere decir que todavía no se culmina en un 100%, pero ya va bastante avanzado, son los programas de estudio. Y entonces vamos a ver justo esta situación de los programas de estudio. Vamos a ver que hubo y está gestándose un cambio, pero este cambio se esperaba que empezara a realizarse desde hace tiempo. Y esto era una búsqueda de cambio en los contenidos. En un primer lugar, una actualización, por supuesto, con estas demandas completas sociales, y que hoy lo vemos bastante con esta noción de el ciudadano del mundo y los retos del siglo XXI. Entonces, pensando justamente en lo que se requiere hoy en día en nuestra sociedad, es que se da esta actualización o en algunos casos una reestructuración que no requiera de un replanteamiento completo, sino una reestructuración. Y en un segundo punto tenemos cambios, por supuesto, en lo que hablábamos de cada programa. Cada programa que se constituye por cómo se ha de trabajar una u otra asignatura y que tiene que ver con justo la orientación metodológica, el enfoque de trabajo en el que se debe de trabajar según la asignatura, según la disciplina en la que se esté. Entonces, en ese sentido, cada programa se planteó, todos los cambios de este programa se plantearon a partir de ciertos elementos. En primer lugar, los contenidos, ¿no? Los contenidos pensando justo en esto que comentaban sobre los valores. Cada programa tiene su concepción del desarrollo integral del alumno. Entonces, es justo a partir de esta noción del desarrollo integral de los alumnos que cada programa nos vamos a encontrar particularidades. El desarrollo de habilidades para la indagación es otro elemento que notarán que está manifestado en los programas de cada una de esas asignaturas. Los conocimientos y habilidades para organizar la información, es decir, entonces, cómo es que debo de trabajar los contenidos y cuáles son los conocimientos que tengo que desarrollar en mis estudiantes, va a estar especificado en sus programas. Y las competencias que también se desarrollan, al mismo tiempo como la evaluación. Entonces, estos son los elementos que van a integrar a sus programas, independientemente de la asignatura que ustedes impartan. Estos son elementos que ustedes van a encontrar en sus programas. Pero vamos a ver cómo es que se ha gestado justo esta reestructuración y esta actualización de los programas. Si vamos a una cuestión de cómo se han ido gestando estos cambios, es en el 2012 cuando se empieza a pensar, por supuesto que es un trabajo titánico y que requiere de los especialistas de cada una de las disciplinas para decidir cuáles son los contenidos, cuál es el tratamiento, cuál es el tipo de evaluación que se les va a dar justo a todo este cúmulo. Entonces, justo es en el 2012 que se establece el proyecto de modificación curricular. En ese momento se empieza a gestar todo esto de lo que estamos hablando, todo este cambio en los programas. Recuerden que el plan ya está.
el plan ya está, la forma de llegar a esa meta de perfil ya está. Lo que se cambia, lo que se articula es justamente los programas, que si lo vemos equiparado con una cuestión pedagógica, es la forma en la que se va gestando el currículo de toda esta malla curricular, tanto de manera interdisciplinaria, un poco como lo comentábamos, pero de manera específica para cada disciplina. Entonces, surge este proyecto al cual les recomiendo completamente puedan ustedes tener un momento de revisión, justamente la dirección para poder ver qué es lo que pasa. Hay muchísimos documentos de trabajo, por ejemplo, que podríamos tener acceso. Si quisiéramos revisar específicamente qué es lo que se propone con respecto a la evaluación, nos vamos a encontrar que en esta página, que es justo proyecto de modificación curricular, proyecto MC, es justo donde nos encontraremos cuál es la forma en la que se me está proponiendo el trabajo con respecto a la evaluación. O si específicamente quiero revisar cuál es el programa en el que estoy trabajando, pues entonces será allí donde yo pueda consultar. O si yo decidiera contrastar con el programa anterior, pues entonces es ahí donde puedo ver qué es lo que yo he venido haciendo por estos años en los que he trabajado y qué es lo que debo redireccionar. Entonces, propiamente cada quien tiene que realizar este trabajo de revisión individual sobre cómo está su asignatura y su disciplina puesta en estos planos de modificación. En el 2016, lo que ocurrió fue que se aprobó justo la actualización de los programas de cuarto grado. Es decir, estos programas de cuarto grado se iniciaron en este momento y también generaron esta necesidad de revisión completa para poder implementarse ya. Entonces vamos a ver que los programas de cuarto ya están culminados y los van a encontrar todos de manera general en este espacio en el que comentábamos, en este sitio, y están culminados y se han trabajado ya desde este ciclo que acaba de terminar. Y vamos a tener que, bueno, ¿qué pasa con quinto? ¿Y qué pasa con sexto? Justo en 2018, es decir, en este año que está cursando, que estamos viviendo, que estamos terminando, es que se terminaron justo los programas de quinto. Es decir, si ustedes ingresan también a este espacio, van a encontrar que los programas de quinto están terminados. Si acaso a lo mejor se encontrarán uno que todavía tiene alguna fecha anterior a abril. Todos en general tienen esta fecha de abril del 2018 como última fecha de modificación y de actualización, y eso les ha de dar la certeza que ha sido revisado y aprobado por el consejo académico responsable de la aprobación de estos planes. Y con sexto año lo que ocurre es que justo es en este momento en el que se están actualizando, esperando que sean en el siguiente ciclo escolar 2009, cuando se empiece a establecer esta implementación de los nuevos programas. Que nos vamos a encontrar que algunos ya están también en esta página de la que hablamos, pero no hay prisa, los pueden revisar, los pueden empezar a reconocer, a ustedes mismos tendrán esta oportunidad de poder observar qué es lo que pasa, pensando justamente en esto que hablábamos de que se trata del año propedéutico y que ha requerido de una revisión mucho mayor, justo pensando en la formación superior a la que se van a dirigir los estudiantes. Y así es como se ve la página justamente de la Dirección General de la Escuela Nacional Preparatoria. Es justo así como se ve. Vamos a ver que está a su lado derecho, ahí donde dice programas actualizados, están los programas de cuarto, de quinto, de sexto, y van a encontrarse también abajito los programas de 96 que vienen de toda la tradición que hablábamos de 1964 y 1970. Entonces, es decir, son programas que sí tienen cambios notorios con respecto a esto que comentan ustedes mismos de esta entrada de todo lo que ocurre en la actualidad y estos retos de la sociedad actual. Entonces, vamos a poder contrastar el programa que se llevaba en 96 o que se seguía llevando hasta hace poco, o que seguimos llevando algunos si somos de sexto
o de quinto grado de prepa. Y vamos a ver que si nos vamos, por ejemplo, le damos ahí donde apareció esta manita y nos vamos a donde dice quinto año, nos vamos a encontrar, por ejemplo, vamos a ver estas dos siglas. Hay una PA y una PS. Eso quiere decir programa analítico y programa sintético. Es importante que revisen los dos, ya que en uno se establece esto de lo que hablábamos de la evaluación, de la cuestión que no propiamente es de los valores, pero sí de las habilidades propias para desarrollar y valorar en general la vida en sociedad, el medio ambiente, mi propia persona. Todos estos elementos que veíamos enumerados los vamos a encontrar en estos programas, pero también vamos a encontrar los contenidos y las competencias. Entonces, justo estos dos son los que tenemos que revisar. En este caso, estaban marcados como PA y PS. Y tenemos también el caso de, si nos vamos un poquito más acá, hacia donde vamos, programa 96, y donde está la manita, le picamos en quinto año, nos vamos a encontrar que ahí no hay PA y ahí no hay PS. Pero si quisiera yo consultar cuál es el programa anterior a mi asignatura que ya no voy a llevar, y sobre el cual a lo mejor quiero contrastar y que sería una práctica bastante buena de su parte, poder revisar qué venía haciendo y qué es lo que tengo que modificar, lo van a encontrar justo en los numeritos, en la clave que se ubica al lado izquierdo de la asignatura. Ese 1500, ese 1501, 1500, etcétera, es justamente donde ustedes podrán revisar cuál es el programa que se estaba llevando con respecto al plan 96. Pero es importante que podamos ubicar cuál es el que me toca ver. Y vamos a ver justamente que ahí nos dicen, aparece en azulito y amarillo el plan de estudios 96 y también lo podemos descargar para que veamos que efectivamente sigue esta vigencia de los elementos propios del plan, que, como comentábamos, es esa ruta que se ha de seguir para alcanzar ese ideal, ese perfil de egreso. Entonces, bueno, justo por ejemplo aquí tenemos en el 1503 es donde podríamos revisar el programa de la educación para la salud. Y bueno, entonces vamos a ver que lo que van a encontrar en estos programas que ustedes puedan revisar, podríamos revisar uno por uno, pero nos tomaría muchísimo tiempo, es por eso que los invitamos a que sean ustedes quienes revisen lo que les corresponde a cada uno de ustedes, pero notarán que hay una modificación en el enfoque y muy clarito lo van a, incluso la misma, son aspectos que a lo mejor son muy mínimos, pero la misma presentación de uno o de otro programa van a notar que es distinta. Esta actualización incluso es un poco más dinámica y más legible en términos de claridad y de acceso. Entonces vamos a ver que está muy fácil reconocer cuál es el enfoque y cuáles son esas modificaciones que ha tenido mi asignatura. Vamos a ver justamente las reducciones de contenidos y las unidades temáticas. Vamos a ver que en contraste justo con el programa 96 hay una reducción de contenidos y de unidades. Es decir, si nos encontrábamos con que antes habían 8 unidades, nos vamos a ver con 4 unidades en esta ocasión, por ejemplo en historia, hablando de historia. Y esta reducción de contenidos que se tomó la conciencia de justo cuáles son los que más relevancia tienen para los estudiantes, ¿no? No se tomaron decisiones a la ligera y es preferible pensar justo en esta forma de abordarlo, no lo que decíamos, no verbalista, no enciclopedista, sino más bien de profundidad, un poco pensando en que prefiero que me tome una semana abordar un tema que a lo mejor antes veía en una sesión, pero procurar que efectivamente ese tema se aborde en su totalidad y permita la reflexión completa, para que pueda ser transferible después. Sabemos que la información está a un clic de distancia y será mejor que tengan las habilidades para seleccionar qué información, qué fuentes y qué tratamiento es el mejor, que tener la información guardada en algún módulo y a ver en qué momento la utilizo. Lo que comentábamos, van a observar también que en sus programas hay una incorporación de habilidades de pensamiento y los tipos de contenidos que trabajarán, y hay también un apoyo a las tecnologías de la información y la comunicación como un medio para fortalecer la enseñanza y por supuesto el aprendizaje. Esto lo van a encontrar en sus programas actualizados.
Por ejemplo, vamos a ver acá cuál es justo esta modificación del enfoque. Estamos a punto de terminar, entonces vamos a revisar cuáles son justo estas modificaciones. Vamos a ver que está centrada la enseñanza en el aprendizaje del alumno, que lo hemos comentado ya varias veces, justamente en esto que hablábamos de la construcción gradual del conocimiento y por lo tanto los contenidos, que es justo lo que vemos con esta actualización, no es el único fin del aprendizaje y por supuesto de la enseñanza, sino el desarrollo de habilidades y competencias que nos las vamos a encontrar bastante claras, por supuesto pensando en esto que hablamos, ¿no? El autoaprendizaje, la noción de el hacer reflexión sobre cuáles son mis procesos para poder aprender. Fomentar la ejercitación práctica en el salón de clase en lugar de la expositiva, lo hablábamos. Favorecer el aprendizaje sistemático para incrementar la competencia del alumno en construir su propio conocimiento. Vemos también transitar progresivamente hacia la enseñanza no verbalista, que si vemos es bastante consistente y esto hace que sea contundente. Si vemos que estos elementos están presentes, es justo para dar contundencia a la forma en la que tengo que intervenir. Tengo que pensar en más estrategias, en más elementos, en más procedimientos que me resten menos participación a mí y que aumenten esta participación de los estudiantes. Pensar en un diseño de ambientes de aprendizaje mucho más dinámico. Y pensar que justo la única forma que tengo de evaluar, que tenía de evaluar, que era justamente a través de un examen, no es considerado como lo más adecuado y que tendré que pensar justo en productos que se vayan construyendo y que vayan conformando evidencias. Y por supuesto también esta cuestión que hablábamos de evitar la organización lineal y abstracta o demasiada extensa en ciertos contenidos que ya no sabíamos de memoria, qué veíamos en un primer mes, qué veíamos en el siguiente mes y qué veíamos en el tercer mes, sino evitar esto, y si hay necesidad de hacer algunos cambios para adecuar y hacer un engranaje entre una u otro contenido, hacerlo sin problema, lo que comentaban ustedes, justo esa libertad de intervención y de manejo de los contenidos depende de ustedes, pero por supuesto tomando en consideración estos elementos. Y va a apoyarlos justo pensando en esto de lo que hablábamos de la autogestión del conocimiento y de los propios procesos, darles las herramientas necesarias para que no solo reconozcan que pueden llevar a cabo un proceso, sino que además reconozcan cómo se llama ese proceso. Entonces nos vamos a encontrar que los chicos sean capaces de nombrar esas habilidades y que sean capaces de decir qué es lo que están haciendo al llevar a cabo uno u otro, otra actividad, ¿no? Que solamente nos expliquen que lo lograron porque sí, sino que logren hacer esta reflexión nombrando de manera adecuada todos los procesos cognitivos que están desarrollando. Por ejemplo, aquí tenemos un caso que vamos a ver. El caso de Historia Universal, vamos a ver lo que comentábamos, en relación al programa 96 y al 2016 hay una reducción de 8 unidades temáticas a 4 unidades temáticas y se reducen los contenidos considerablemente. Y lo mismo en español, de 9 unidades temáticas se pasa a 6 unidades temáticas y el contenido se reduce más o menos en un 60% de lo que está, es decir, se conservan elementos y otros desaparecen completamente. Bien, esto mismo lo encuentran ustedes en la página en la que comentábamos, en esta página Proyecto MC, la MC por Modificación Curricular, de la Dirección General de la Escuela Nacional de Preparatoria, de la UNAM, por supuesto. Entonces, bueno, vamos por último, a revisar justo cuáles son estos principales cambios de la actualización y vemos entonces la incorporación de habilidades del pensamiento en todos los contenidos, esto de lo que hablábamos un poco en relación a cómo reconozco qué es lo que estoy haciendo en este proceso y en esta actividad específica, y yo al lograr entonces hacer reflexión sobre cómo estoy trabajando, qué procesos estoy siguiendo, puedo entonces
también desarrollar estas otras habilidades, que son las que me van a permitir emitir un juicio, dar una opinión, establecer comparaciones críticas, poder reconocer los motivos y las posibles consecuencias que pudieran estar relacionadas con lo que estoy trabajando. Y por supuesto el trabajo por medio de lo que hemos comentado también. Esto es una manera mera de síntesis, lo hemos comentado ya en este tiempo de trabajo, que es justo lo que se prioriza, esta relación con habilidades, con competencias que tienen que ver con lo conceptual, con lo procedimental y con lo actitudinal. Todo esto lo vamos a encontrar en nuestro propio programa. Y veíamos también, comentábamos el apoyo de las tecnologías de la información y la comunicación para justo a nuestro beneficio didáctico, y entonces en ese sentido vamos a ver cuáles son las propuestas que se me dan en mi asignatura para trabajar con respecto a las TIC y desarrollar también a su vez ciertas habilidades digitales, que si estamos viendo que si desde hace tantos años el trabajo gira en torno a la propuesta y la promoción de la indagación y la investigación, es necesario que nos vayamos adecuando según el momento histórico en el que nos encontramos a desarrollar cierto tipo de habilidades, y en este momento las que se requieren para trabajar justamente con investigación, con búsqueda, son justamente el desarrollo de habilidades digitales. Y bueno, se va a abrir el chat en este momento para que ustedes, pensando en todo esto que acabamos de compartir, nos digan qué tipo de docente deben de ser. Considerando todo esto, ¿qué tipo de docente ustedes deben de ser? Ha sido muy sucinto este trabajo, pero ha sido bastante esquemático para poder pensar en dónde estamos hoy y qué elementos tenemos ahora para poder continuar nuestra formación, igual que los chicos, de manera autodidacta, de manera general de revisión y en apoyo en colectivos, por supuesto. Entonces, vamos a ver, por acá nos dice Patricia que ella se considera como mediador, capaz de utilizar las tecnologías y dejando hacer a los alumnos a partir de proyectos. Perfecto, muchas felicidades, Patricia. Gerardo nos dice que deberemos ser docentes moderadores, que aportemos el método y que por supuesto tengan clara cuál es la metodología que han de seguir. Leticia nos habla Leticia Jiménez nos dice que es una docente activa, que esa es justamente el tipo de docente que debe de ser. Nos hablan por acá Mario, que es un promotor, impulsor del crecimiento del alumno. Muchas gracias, Mario. Félix Rodríguez nos dice que, en definitiva, apoyarme en las TIC y al mismo tiempo en proyectos de casos reales. Claro, ustedes mismos seguramente notarán que cuando dan una clase que justamente recupera esta cuestión conceptual, procedimental, actitudinal, progresiva, con esta variación de liberación de responsabilidades, notarán que la respuesta es mucho más adecuada. Debemos ser docentes, por acá nos dicen docentes, debemos ser monitores, nos dice María Lorena. Nos dice también por acá, llevar a los alumnos hacia la autonomía, nos dice Javier. Debemos ser mediadores, efectivamente. Debemos ser mediadores. De hecho, justamente algo que se busca es eso, que nos convirtamos en guías, en mediadores. Hoy hablar de profesor es incluso hasta abstracto, si pensamos en quién es un profesor, quién es un maestro. Hablar de mediador, hablar de guía, eso nos acerca mucho más al tipo de docente que debemos de ser. Igual nos comenta Paola, mediador, moderadora. Norma nos dice innovador también, sobre todo con las TICs. Nos hablan también por acá, críticos humanistas, dice Julieta, constructivistas, metódicos y moderadores del conocimiento de nuestros alumnos. Excelente, por acá José Juan nos dice mediador, orientador y generador de dinámicas que propicien en el estudiante que sea él quien construya el aprendizaje. Perfecto, muy bien, nos dicen por acá que relacionado con la construcción, luego el constructivismo, construcción y llevar a los chicos hacia ese punto. Muchas gracias entonces por sus participaciones. Vamos a
dejar un breve espacio para algunas preguntas. Nos gustaría que las pusieran en el chat. Si hay oportunidad de contestar brevemente alguna pregunta, la contestamos, y si no, les recuerdo que sus preguntas van a quedar registradas para que se incorporen en este documento de preguntas y respuestas, que ya tendrán acceso a él, más o menos comentaba, en unos 10 días. Entonces, les pido que nos compartan algunas de sus preguntas. Igualmente, si en este momento no hay alguna posibilidad de recordar algo que les venga a la mente, por ahí tienen el contacto por el medio del cual se registraron. Igualmente pueden hacer sus preguntas por esa vía. Entonces, nos comentan acá que faltó tiempo. Sí, nos encantaría estar acá todos los días y por más tiempo, pero desafortunadamente es un breve espacio, únicamente justo para servir como orientación y seguir acompañándolos en lo que ustedes requieran, pero el tiempo que necesiten estaremos a su disposición. Nos dicen por acá, las escuelas incorporadas tienen que aplicar ya el programa de quinto y de sexto. Ya están los programas, entonces realmente dependerá de la forma en la que se organiza el plantel. Sin embargo, lo más recomendable es siempre ceñirse como escuelas incorporadas, y justamente por lo importante que es mantener la incorporación, hay que pensar justo en seguir los planes y las fechas que nos propone la Escuela Nacional Preparatoria. Si se llega a otro tipo de consenso, bueno, justamente será la UNAM quien revise si es adecuado que se estén implementando o no. Lo mejor sería ceñirnos a las fechas que se proponen por parte de la Escuela Nacional Preparatoria. Entonces, no me queda más que agradecerles. Ha sido un gusto poder compartir este momento con ustedes, y que tengan una excelente tarde. Estamos a sus órdenes. Hasta luego.